Ya estamos al aire. Ok, gracias. Buenas noches, sean bienvenidos a este noticiero especial de Investigación 3, favorito, Investigación Informal, siempre informando oportunamente. Hoy, sábado 20 de febrero del 2021. Casi son las 2 de la tarde, entregando aquí el video para traerles toda la información referida al trastorno de ansiedad generalizada. Mi nombre es Fidel Galo Prieto y le pido nos acompañe a lo largo de esta jornada, ya que les traemos las noticias más relevantes sobre el trastorno de ansiedad generalizada. Entre los titulares tendremos cuál es la medicación, cuál es la terapia a seguir, varios conceptos relacionados a este tipo de trastorno dentro de los trastornos de ansiedad. Se ha pensado en este video para que usted, el televidente, pueda obtener toda la información posible en cuanto al trastorno de ansiedad generalizada, o mejor conocido como TAC, se refiere. Este video durará alrededor de 30 minutos, en el cual se explicará todo lo que está en base a un libro de cabecera que hemos utilizado para la investigación de esta problemática. Muy bien. Ahora, ¿qué sería de nosotros si no conociéramos este libro? Vamos a enfocarnos primero al autor. Muy bien, te contará la historia, la biografía de este autor para que usted pueda conocerlo un poco más. Arturo Vados es doctor en psicología y profesor titular de personalidad, evaluación y tratamiento psicológico de la Universidad de Barcelona. Este doctor ha publicado varios libros, capítulos y artículos en revistas científicas relacionados con psicología, la mayoría sobre trastornos de ansiedad. Él es psicólogo especialista en psicología clínica y director también de la unidad de terapia de conducta de la universidad. Un servicio de asistencia psicológica de la Facultad de Psicología de la Universidad de Barcelona, donde el doctor trabaja en tareas de investigación, de tratamiento, labor clínica e información de terapeutas, donde él ha sido docente para formar a los futuros profesionales que estén especializados en tratar este tipo de trastornos de ansiedad. Como experiencia de docente podemos rescatar que desde 1987 él es profesor titular de la Universidad del Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico de la Facultad de Psicología de Barcelona. Un dato muy importante aquí dice que desde 1981 el profesor de la Facultad de Psicología de la Universidad de Barcelona es el doctor Arturo Vados, donde imparte y ha impartido asignaturas relacionadas con la intervención psicológica, técnicas de terapia y modificación de conducta, técnicas de intervención y tratamiento psicológico, intervención en psicología clínica y de salud, terapia, modificación de conducta con adultos, adolescentes y niños. Muy bien, hoy te vengo a platicar lo que es el trastorno de ansiedad generalizada. ¿Cómo puedes darte cuenta que lo estás presentando? ¿Cuáles son sus síntomas? ¿Y qué debes hacer para salir de este trastorno? Así que acompáñenme. Soy estudiante de psicología de quinto semestre de la materia de investigación 3. Este tipo de trastorno es uno de los más comunes dentro de la población. Es uno de los muchos tipos de ansiedad, pero es el que más se presenta con frecuencia. De hecho, se dice que 260 millones de personas en el mundo padecen de un trastorno de ansiedad generalizada. Y en algunos años será de las principales causas de abstinencia laboral y de consulta médica en los consultorios de nuestros países. El trastorno de ansiedad generalizada es uno de los trastornos del estado de ánimo. ¿Qué significa eso? Que vienen los trastornos donde se involucran los pensamientos y las emociones. Y específicamente con el TAC, sensaciones físicas. Y te quiero platicar cuáles son esos signos que tú puedes decir, ok, estoy presentando trastorno de ansiedad generalizada. Existen varios criterios que es necesario tenerlos por más de 6 meses. O sea, no se vale que de repente eres nervioso o te estás preocupado y esto se resuelve rápido, o era por algo puntual como un examen o un video o algún trabajo,
y luego esto desaparece, no significa que tengas el TAC. Un concepto muy importante es que la palabra generalizada implica que te sientes ansioso de manera general, sin entender el bien por qué. Ese es uno de los criterios más importantes. En sí no hay un estrés puntual, sino que en general todo te estresa. Te sientes muy preocupado por las cosas, te sientes inquieto, hay una sensación de miedo constante, acompañado de otras sensaciones físicas, como por ejemplo taquicardia, tensión muscular, que te sientas irritable, falta de sueño. Pero también estos síntomas es importante que se presenten por más de 6 meses y como una mayoría comparado con los días que te sientes bien. Digamos que es un estado constante. Entonces, de esta forma, estás en un estado constante de preocupación y ansiedad generalizada, que no entiendes bien por qué. Ese es uno de los criterios importantes, que no eres capaz de atribuirle, decir, bueno, pasó esto, entonces por eso me siento mal, sino que no es tan lógico cómo te sientes. De repente terminaste una relación amorosa y es normal que me sienta mal, pero después de unos meses te sigues sintiendo mucho mal, con mucho miedo. Quizás ya no corresponde a ese evento, sino a un trastorno de ansiedad generalizada. Y bueno, este trastorno no es en sí una enfermedad, sino que es un trastorno del estado de ánimo, una enfermedad del alma, de la mente. Solo se trabajan las cuestiones de conducta y cognición. En sí las causas tienen que ver con un estilo de vida muy estresante, que te lleva muchas preocupaciones, rutina muy acelerada, muchas exigencias, eso es importante, y a la larga adquieres un patrón o esquema de personalidad que te gusta que todo salga perfecto y quieres tener el control de las cosas y te adelantas mentalmente a las cosas del futuro. Otra causa es las emociones acumulables. Cuando nos reprimimos y tenemos las emociones, no las expresamos, entonces va generando una tensión en el cuerpo generalmente. Estas tensiones en el cuerpo eventualmente se manifiestan como una inquietud, una angustia, y si esto, como te digo, prevalece en el tiempo, entonces podríamos decir que es un trastorno de ansiedad generalizada. Y otra de las principales causas de los trastornos de ansiedad generalizada es la manera de cómo tú interpretas el mundo, es decir, las creencias que tú tienes sobre ti, sobre el mundo, sobre los demás. Es decir, si tú piensas que para ser exitoso tienes que ser perfecto, tu nivel de exigencia es muy fuerte y vas a interpretar, por ejemplo, un examen que no pasaste como lo más peligroso del mundo, y de esta forma vas a estar activando el sistema de alerta del sistema nervioso, que con el tiempo puede desarrollar un trastorno de ansiedad generalizado. Finalmente podemos poner como causa cuestiones sociales, el ritmo de vida que estamos llevando, las exigencias, la cultura, los conflictos familiares o de pareja que pueden estar presentando y toda la dinámica social en la que tú estás involucrado, como lo laboral o lo académico. Y este ambiente te estresa constantemente. Por lo tanto, puede desarrollar en ti el TAC, como llamamos los psicólogos, trastorno de ansiedad generalizado. Así se dice, tengo TAC. Es importante que esto no se deba a una condición médica, es decir, que no se trate de un hipotiroidismo o de alguna cuestión médica previa ya diagnosticada, que para esto no está por demás hacerte un chequeo médico y descartar cualquier cosa. No significa que te vayas a asustar y que vayas ya al doctor, pero hay que descartarlo. Si hay la presencia de una enfermedad médica, no podemos decir que hay un TAC. También si hubo el consumo de alguna sustancia o drogas psicoactivas, pueden generar ese estado. Por lo tanto, no podemos decir que sea el TAC, sino que estás presentando ansiedad por el consumo de la sustancia o presentar preocupación por la sustancia médica. Hay que ver qué es lo que antecede a los síntomas para determinar si es que no se trata también de otro tipo de trastorno de ansiedad, puesto que hay bastantes, como los trastornos de estrés laboral, que es el burnout más conocido. Hay el trastorno también de fobia social, ansiedad, trastorno de agorafobia y todas las fobias derivadas a él, el obsesivo compulsivo, el TOC conocido. Por lo tanto, debemos diferenciar. Muy bien, ahora vamos a esta parte del libro.
Muy bien, ahora vamos a ver la diferenciación según su naturalidad. Ese es el nombre del capítulo, naturaleza. Muy bien, se diferencia la ansiedad de la preocupación. Es muy importante tener esto en cuenta. Es importante decir que la ansiedad es diferente a la preocupación excesiva. La ansiedad es una respuesta emocional y la preocupación es solamente una cadena de pensamientos sobre un peligro o desgracia a futuro, donde donde hay incertidumbre sobre los resultados. La amenaza futura es vista como predecible o incontrolable. Y un sentimiento acompañante de preocupaciones como la madre, por ejemplo, por si la comida que se prepare a su bebé está muy caliente. Esta se va a preocupar bastante, ¿verdad? La preocupación de un periodista o un psicólogo clínico es acerca de su desempeño de trabajo, ambos. Entre ellos se ha distinguido la preocupación adaptativa en sí y desadaptativa local. También se puede llamar resolución de problemas activos o preocupación simplemente. Las personas con TAC se preocupan por cosas que es improbable que sucedan, sin embargo, o que si ocurren, mejor dicho, son mucho más manejables y menos dramáticas como lo que piensan las demás personas. Para destacar su naturaleza, se describe la sintomatología según criterios diagnósticos del DSM-5 o la CIE-11. Los autores Barlow y Kraske señalan temas de preocupación comunes y posibles preocupaciones asociados a los mismos, como salud, por el miedo a quedarnos sin vida, amigos, puesto que es algo valioso que todos tenemos emocionalmente, ¿verdad? Y al igual que la familia, al mismo tiempo el trabajo junto a la economía son los que nos proporcionan el futuro estable. Por lo tanto, para la vida cotidiana dependemos de esto en una plena y buena apariencia, también en nuestras tareas domésticas, como ir al colegio, ir a la universidad, ir al trabajo, etc. Estas preocupaciones de las personas en sí que sufren trastornos de ansiedad generalizada no es lo mismo que la preocupación que sufre cualquier persona que no tiene este trastorno. Muy bien, las personas normales, entre comillas, por así decirlas, tienen estas preocupaciones que no son excesivas, son poco frecuentes y fáciles de controlar en comparación a los pensamientos que se preocupan excesivamente, que no son diagnosticados con el TAC, donde pasan más tiempo pasándola preocupados 5 horas exactamente, mientras lo normal es 1 hora, para que vean cuál es la diferencia. Esas se conocen como preocupaciones precipitadas. Por su naturaleza, al comparar los grupos, en sí los pacientes con TAC que buscan un tratamiento, informan de una mayor interferencia de sus síntomas en diversas áreas de su vida y creen que funcionan por las áreas de labor o académica, ¿verdad? O la salud física, el bienestar general, por lo que hay 2 variables importantes que se diferencian de las personas con TAC y las personas que se preocupan en exceso. Entre las personas con TAC, aquellos que buscan tratamiento, se diferencian de los que no hacen en tener un mayor rasgo de ansiedad, un menor control atencional percibido. En sí se rescatan estos tipos importantes de preocupaciones. Uno de ellos son las preocupaciones referidas a un problema actual, donde el problema ya existe y es real, mientras hay preocupaciones que refieren a problemáticas de situación hipotética que no son reales, es decir, no existen. Aún es solo una suposición solamente. Aún así, existe preocupación, está ahí presente y es importante identificar ambas al momento de diagnosticar el trastorno de ansiedad generalizada. Muy bien, ya que hemos visto cuál es la naturalidad de este trastorno, ahora vamos a ver cuál es la edad de comienzo y cuál es su curso que sigue este trastorno. En la edad de comienzo, la mayoría de los pacientes con trastorno de ansiedad generalizada señalan haber sido ansiosos o nerviosos toda la vida. Sin embargo, la mitad de los pacientes con TAC informan que su trastorno comenzó en la etapa de la adolescencia o de la infancia, aunque en un inicio después de los 20 años comúnmente no es raro. En muestras clínicas la edad media fue de 20 años, con niños y adolescentes. La edad media comienza oscilando los 11 y 13 años. En sí los datos de prevalencia varían en función del DSM-4 o la CIE-10, respectivamente, dependiendo de su instrumento que han utilizado y el contexto social o cultural, dependiendo el instrumento para medir esto. En estudios epidemiológicos, alrededor de un 60% de las personas con TAC son mujeres. Es un dato interesante y también es más frecuente en las personas mayores a 24 años, justamente los que están saliendo de la universidad o son egresados, y menores de 55 años también. Al momento de detectar el TAC,
suele aparecer otros tipos de patología, como son los trastornos depresivos mayores, trastornos de pánico, fobia social, fobia específica asociados del estrés. Eso se debe a las asociaciones de las preocupaciones con cambios de la activación cardiovascular, inmunológica o endocrina, referido al sistema endocrino. Alrededor del 67 al 93% de las personas que tienen TAC han presentado al menos otros problemas asociados. Muy bien, ahora es momento de hablar cuál es la frecuencia, qué tan frecuente, hablando epidemiológicamente, esto se presenta en las personas, ¿verdad? Cuando se habla de datos de prevalencia, esto puede venir a causas de varios factores. Sin embargo, se llega a una conclusión de que el TAC es menos frecuente en niños y adolescentes. En estudios epidemiológicos, alrededor del 60 al 70% de las personas con TAC son mujeres, como hemos mencionado. En sí, el TAC es también más frecuente en las personas mayores de 24 años, como mencioné hace rato, y menores de 55. En los separados, viudos, divorciados, en aquellos con menores ingresos, en los desempleados, en las amas de casa, se encuentra este patrón, ¿no? Esto puede darse también a factores familiares y de primer grado, donde en comparación a los familiares de primer grado de personas sin trastorno, hay un riesgo de que puedan contraer o padecer los síntomas del trastorno de ansiedad generalizada. Muy bien, ¿y qué pasa luego? En sí hay problemas asociados y hay que hacer una diferenciación clínica, un diagnóstico diferencial para ese trastorno, puesto que suele coexistir con otros problemas de manera simultánea, como por ejemplo, bueno, vamos a citar en este caso otros tipos de trastornos de ansiedad, como ser la fobia social, el trastorno de pánico, el trastorno depresivo, los abusos de drogas también, el alcohol y otros tipos de trastornos generalmente asociados al estrés, como el trastorno de estrés postraumático o el obsesivo compulsivo. También están los dolores de cabeza, la hipertensión, la úlcera gástrica. Hay que saber diferenciar de estos. Para establecer un diagnóstico, el TAC debe ser distinguido de otros trastornos como la hipocondría, la fobia social, el trastorno obsesivo compulsivo, la depresión mayor, la distimia, que es el nivel excesivo de la tristeza, aunque conviene tener en cuenta que no se puede convivir con ellos al mismo tiempo. Una persona suele presentar varios diagnósticos, ya sea en un momento dado o en distintos momentos de su vida. Suelen presentar también otros tipos de trastornos, tales como les mencioné el de pánico, o sin agorafobia de repente, sin fobia específica o sin abuso de dependencias de alcohol o sustancias controladas, sedantes, hipnóticas, ansiolíticas. Otros problemas que aparecen frecuentemente también son aquellos muy asociados al estrés. Ahora vamos a hablarle de cuál es la génesis, cuál es el inicio, el origen, el nacimiento de este trastorno de ansiedad generalizada. Por el surgimiento de esta patología se han hallado diversos factores de riesgo, como ser el estatus socioeconómico bajo, estar divorciado, el consumo excesivo de tabaco también, ojo, eventos vitales estresantes, padres fríos, poco emocionales o sobreprotectores también, para que puedan ver el extremo. También se menciona la vulnerabilidad biológica, como ser la hipersensibilidad neuropsicológica al estrés, y con rasgos temperamentales que tienen un fuerte componente genético, según el doctor Arturo Babos. Por otro lado, también tenemos la vulnerabilidad psicológica, que está asociado a la vulnerabilidad biológica. Estos son eventos negativos y amenazantes que son imprescindibles o incontrolables. También se destaca que las personas con TAC presentan a menudo características de personalidad, tales como el perfeccionismo, la obsesión, la dependencia o la falta de asertividad al momento de comunicarse con las demás personas. Perfecto, ahora vamos a ver la evaluación. ¿Cómo es que se evalúa una vez haber diagnosticado este tipo de trastorno? Vamos a ver cuál es su evaluación, cuál es el procedimiento, qué instrumentos se utiliza o son aplicables a este tipo de trastorno. Para su evaluación se diagnostica a través de instrumentos, como ser entrevistas, cuestionarios, escalas de valoración, autorregistros y observación. Brown y Barlow proponen una entrevista para trastornos de ansiedad según el DSM-4, donde se diagnostica siguiendo los criterios del manual a través de un listado de preguntas. Por otro lado, también existen cuestionarios y escalas de valoración dirigidos a la población con trastornos de ansiedad generalizada, en los cuales podemos encontrar cuestionarios de todo tipo de diagnósticos o de preocupación de ansiedad, escalas de detección del trastorno de ansiedad generalizada, escalas de trastorno de ansiedad generalizada, cuestionarios de trastornos de ansiedad generalizada, y también se menciona cuestionarios de preocupaciones, cuestionarios en ansiedad y cuestionarios sobre factores que se piensa que contribuyen al mantener el trastorno de ansiedad activo. Algunos instrumentos son útiles, como por ejemplo para evaluar el TAC,
tenemos las entrevistas para los trastornos de ansiedad según el DSM-5 de Brown y Barlow, establecido en 1994. Esta entrevista dura alrededor de 1 a 2 horas y evalúa los diferentes trastornos de ansiedad a un nivel no solamente diagnóstico. Además contiene secciones para evaluar los trastornos de ánimo, la hipocondría, trastornos por somatización y trastornos mixtos de ansiedad, depresión y los trastornos de abuso o dependencia de sustancias psicoactivas, ¿no? En todos estos casos, la evaluación puede hacerse solo en presente o también en el pasado, según el modelo de entrevista en que se esté empleando en ese momento. También se menciona la escala de gravedad de trastorno de ansiedad generalizada, que consta de preguntas muy clínicas. Dentro de lo que son los cuestionarios de evaluación, primeramente están los de tipo diagnóstico. Estos permiten evaluar la posible existencia del TAC. Aunque la confirmación del diagnóstico requiere la realización de una entrevista, en esto, en efecto, son cuestionarios que proporcionan falsos positivos o pocos falsos negativos. Entre ellos tenemos cuestionarios de preocupación y ansiedad, escala de detección y trastorno de ansiedad generalizada según el DSM-4, cuestionarios de ansiedad generalizada y escala de trastorno de ansiedad generalizada. Cada uno de ellos tiene su propia escala de valoración con su baremos correspondiente. Muy bien, vamos a ver ahora cuál es la eficacia del tratamiento psicológico. Los dos factores principales del tratamiento de trastorno de ansiedad generalizada son las preocupaciones excesivas e incontrolables y la sobreactivación acompañante. Por eso se ha empleado diversas intervenciones. Los tratamientos en sí más investigados han sido la terapia cognitiva conductual y la relajación aplicada. La relajación aplicada y las intervenciones cognitivo-conductuales, que incluyen la terapia cognitivo de Beck, en este caso de Aaron Beck, las terapias también han producido muchas mejoras en la calidad de vida del individuo. Han producido mejoras en el insomnio también, en las pesadillas, han producido mejoras en el consumo de ansiolíticos, han mejorado los pensamientos intrusivos, no deseados y asociados implícitamente al miedo. El 21% de los pacientes rechazan iniciar el tratamiento por diversas razones. Negarse a la asignación aleatoria, dificultades horarias, tratamiento no aceptable, y la rechazan por varias razones. El 65 a 75% de los pacientes son tratados con relajación aplicada. La terapia cognitiva o terapia cognitiva conductual son presenciales. Mejoran significativamente siguiendo reducciones medias del 25% en el inventario de rasgos de ansiedad de Spielberger. Muy bien. Ahora vamos a mencionar un poco de lo que es la terapia cognitivo-conductual de Borkovec. Esta terapia cognitivo-conductual de Borkovec combina la terapia cognitiva de Beck con el entrenamiento en relajación aplicada. Esto incluye que los siguientes componentes, como el entrenamiento, ¿no?, para darse cuenta de las cogniciones, emociones, sensaciones y eventos extremos que producen ansiedad. Esto se hace mediante autorregistros, imaginación en la consulta de estímulos provocados de ansiedad y petición al cliente de que comience a preocuparse, ¿no?, en una sesión sobre algo, y que note las sensaciones, pensamientos e imágenes asociados. Dentro de la terapia cognitivo-conductual de Borkovec se encuentran diversas estrategias, como estrategia de control de estímulos, relajación, reestructuración cognitiva del contenido y utilidad de las preocupaciones. Dentro de estas se proponen ideas como preocuparse ayudar a descubrir medios de evitar lo que se teme o a lo que se tiene miedo. Es más general y un medio eficaz también para resolver problemas. Tenemos también lo que vendría a ser la reestructuración cognitiva. En sí, la reestructuración cognitiva se consigue mediante preguntas, imaginación o simulación de situaciones, y específicamente un autorregistro en el que el cliente apunta cada vez que experimenta un episodio de ansiedad. Un problema frecuente tanto por parte de los clientes como de los terapeutas es no llegar a identificar aquellos pensamientos que son los responsables principales de este trastorno. La reestructuración cognitiva en sí sigue los principios de Beck. Se explica el concepto de pensamientos negativos, la influencia de las situaciones en estos, el impacto de las interpretaciones o predicciones en lo que sentimos y hacemos, y la necesidad de identificar interpretaciones para poder cuestionarlas, ¿no? El paciente debe aprender a generar soluciones a los mismos en el caso improbable de que ocurran. Todo este proceso de cuestionar las consecuencias catastróficas es precedido por el cuestionario de la sobreestimación de la probabilidad del pensamiento negativo.
Dentro de esto podemos rescatar lo que son los diferentes tipos de distorsiones cognitivas, como sobregeneralización, personalización, cuando haces algo, la dramatización exactamente, cuando dramatizas las cosas, el pensamiento polarizado de todo es blanco, todo es negro, no hay término medio, y otras más que la terapia cognitivo-conductual maneja dentro de su catálogo de conceptos. Muy bien, luego tenemos lo que es la psicoeducación. Esto se habla en bastantes libros. En sí es el entrenamiento en darse cuenta de las preocupaciones. El primer objetivo es presentar mediante ejemplos y preguntas los principios básicos, ¿no?, de la terapia cognitivo-conductual. Es decir, que el paciente se eduque, sepa y se empape con estos conceptos que se utilizan bastante. La relajación recíproca entre pensamientos, emociones y conductas, necesidad de participar en las sesiones y de practicar fuera de estas mismas para conseguir cambiar o enseñar ciertas habilidades, ¿no?, al cliente también por parte del terapeuta. Estas están enfocadas a que se manejen independientemente. Se trata de que el paciente aprenda a identificar sus preocupaciones y a distinguir los tipos de esta misma. Se especifica que el terapeuta debe asegurarse de que el paciente comprenda la distinción entre ambos tipos de preocupación. En el caso de preocupaciones difíciles de clasificar, se puede sugerir de que se considere como preocupaciones sobre situaciones hipotéticas para diferenciarlo de las que no existen de las reales, ya que lo más frecuente es que los pacientes con TAC se preocupen por consecuencias que nunca van a ocurrir. Como este libro está enfocado a hacer una guía terapéutica y de explicar lo que es el trastorno de ansiedad generalizada, también tenemos este tipo de terapia que es el llamado de la regulación de las emociones y terapia basada en la aceptación. Menning, en el 2004, ha propuesto la terapia de regulación de las emociones, basándose en que las personas con TAC experimentan emociones negativas del modo más fácil e intenso. Tienen problemas para identificar, comprender sus emociones, las valoran negativamente y no las aceptan. Y tienen dificultades para regularlas. De hecho, utilizan las preocupaciones y otras estrategias ineficaces con el fin de intentar controlar o suprimir la experiencia emocional. Por otro lado, según el modelo de Romer y Orsillo, las personas con TAC contemplan relaciones problemáticas con sus experiencias internas. Teniendo en cuenta lo anterior, Romer y Orsillo han propuesto la terapia cognitivo-conductual basada en la aceptación, que es el TCBA, el aumento tanto de la aceptación de las experiencias internas como el de las preocupaciones en actividades valiosas que están por encima del cambio de la tendencia a preocuparse. La pertenencia al grupo de los que habían respondido al tratamiento ha sido muy aceptable al final de este tipo de terapia de regulación de las emociones y basada en la aceptación. Para ir finalizando, este libro presenta muchos tipos de terapias que están enfocados a regular y bajar los niveles de ansiedad en este tipo de trastorno. Otro capítulo está enfocado también en lo que es la medicación, y la medicación en sí va más por parte de los médicos, puesto que ellos son especialistas y se han formado como se debe para dar medicamentos a las personas. Los psicólogos no pueden hacer eso, puesto que solo manejamos lo que es los sistemas cognitivos y conductuales de la persona. No podemos medicar medicamentos, fármacos, porque no estamos facultados para ello. Sin embargo, vamos a contarles lo que es la medicación dentro del TAC, puesto que el autor es un doctor que conoce del tema. ¿Okay? Aquí en el tratamiento médico, el autor está diciendo que el capítulo final está enfocado en sí a los fármacos más investigados. Estos son los más conocidos. Puedo nombrar algunos, como ser los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina, los inhibidores de la recaptación de la serotonina y de la noradrenalina, la benzodiazepinas, es un poco complicado, la busporina, la hidroxina y la quetiapina. Otros fármacos que han sido investigados en algún estudio y que han sido eficaces que el placebo son las fluoxetina, citalopram, la imipramina, la ajomelatina, y por otro lado también existen otros grupos de fármacos antipsicóticos atípicos que han sido utilizados en tratamientos del TAC refractorio para aumentar los efectos de otros fármacos como terapia única. Muy bien, bueno, la verdad que hay mucho por contar de este libro. Son 30 minutos donde hemos tratado de mostrarles todo lo que es referido a este libro, un libro importante que está enfocado solamente al trastorno de ansiedad generalizada. Cuáles son sus orígenes, su génesis, cuál es su
tratamiento a la psicopatía del punto de vista de cognitivo-conductual y también a través de medicación médica. Muy bien, así que muchas gracias a ustedes por haber llegado a este punto del video. He tratado de hacerlo más corto, vamos a hacerlo en edición para que puedan rescatar las partes más importantes sobresalientes de este libro y apoyarnos igual en imágenes para que ustedes puedan ver y títulos donde ustedes puedan reconocer de qué estamos hablando. Muchas gracias y será hasta otra oportunidad. Un gusto, nos vemos y con eso terminamos el noticiero de Investigación 3. Hasta luego.